Entre el rumor del mar y el silencio de un viejo salón, algo ocurrió que desafió a la razón y al corazón por igual. En un lugar donde los espejos guardan secretos y las apariencias dictan sentencia, la verdad espera paciente, hasta que alguien se atreve a mirarla. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, deja que la calma se vuelva sospecha y que el misterio comience. Pocas cosas hay tan constantes en la vida de Hércules Poirot como su desayuno. Cada mañana, a las 8 en punto, el reloj de mármol sobre la repisa del salón da su sutil campanada, y como por arte de una coreografía invisible, George, su discreto ayuda de cámara, deposita sobre la mesa una bandeja impoluta con huevos escalfados, media tostada y una tacita de chocolate caliente. Jamás café, al que nuestro amigo considera un atentado a las células grises. Aquella mañana de marzo no parecía prometer ninguna alteración. El clima en Londres era húmedo, la prensa apenas ofrecía novedades. Un escándalo menor en la Cámara de los Comunes, una fuga de zorros en Essex. Y yo, repantigado en una butaca cercana, hojeaba con distraída indulgencia The Times, mientras Poirot sorbía su bebida con ese leve murmullo que, en él, sustituía al elogio. Pero entonces, un sonido quebró la rutina. El leve crujido de un sobre depositado sobre la bandeja de plata. No era el clásico cuadrado blanco de papel de negocios, sino un sobre alargado, marfil, con bordes dorados y una caligrafía firme y aristocrática. George lo había colocado sin comentarios, pero el detalle no pasó inadvertido para Poirot. «Una carta perfumada a estas horas, mon ami», murmuró con una ceja arqueada. «No es cosa de costumbre, y lo que se aparta de la costumbre, Hastings, suele esconder un desequilibrio. Yo, naturalmente, no sospechaba aún cuán cierto sería eso». Poirot rompió el sello con cuidado quirúrgico, como quien desvela una pieza de porcelana antigua. Leyó en silencio durante unos segundos, su expresión tornándose sutilmente inmóvil, como si leyera no palabras, sino ecos. Luego me tendió la hoja con gesto grave. «Lea usted, mon ami». La carta era breve, concisa y cuidadosamente redactada. Su autor se presentaba como el coronel Archibald Winters, retirado del ejército de Su Majestad, y solicitaba con urgencia los servicios del señor Poirot para una cuestión delicada. El reciente intento de suicidio de su sobrina, la señorita Daphne Winters, en su residencia costera de Cliffview Hall. «El asunto requiere tacto y absoluta discreción», decía. «No se trata solo de un incidente trágico, sino de un desequilibrio preocupante que se manifiesta en actos extraños, incluso para una mujer sensible». Poirot releyó en voz baja el nombre. «Daphne Winters. Me suena vagamente. ¿No era modelo de algún retratista moderno? Yo no lo recordaba, pero lo que más me inquietó fue la frase final. Desde hace semanas no parece reconocerse, como si se mirara desde afuera». Una frase imprecisa y sin embargo perturbadora. Poirot dejó el papel sobre la mesa y por un instante ni siquiera tocó su tostada. El perfume que impregnaba la carta era tenue, pero persistente. Un aroma antiguo, floral, de esos que evocan tocadores de caoba y pañuelos bordados. No era vulgar, pero tampoco moderno. Un detalle menor, sin duda, pero Poirot parecía reflexionar en torno a él, como quien huele el humo, antes de saber de dónde viene el fuego. «¿No le parece extraño, Hastings?», preguntó finalmente, mientras giraba el papel entre los dedos. «Un coronel retirado que escribe con tinta violeta, en un papel que huele a gardenias. Quizá lo redactó su esposa», aventuré. «O su sobrina», dijo él, sin apartar la vista del papel. «O quizás alguien más». Señaló con el dedo una línea concreta. «Ella no puede seguir viéndose así». «¿Lo ve?», no dice comportándose, ni viviendo.
dice viéndose. El lenguaje, mon ami, es el primer espejo del alma. No respondí de inmediato. Debo confesar que, si bien me pareció una observación típica de Poirot, no comprendía aún su inquietud. Él, sin embargo, ya se había inclinado hacia el borde de su asiento, como si la carta no solo pidiera ayuda, sino que lanzara una advertencia velada. Y Poirot no era hombre que ignorase una advertencia, por muy perfumada que fuese. La correspondencia fue cuidadosamente doblada y colocada junto al servilletero, con la misma ceremonia con la que un juez archiva un caso que no piensa retomar. Poirot tomó entonces su reloj de cadena, lo consultó con aire satisfecho y bebió el último sorbo de su chocolate. «Mi estimado coronel Winters», dijo, «debería haber acudido a un médico, no a un detective retirado». Yo asentí, no sin cierto alivio. Las playas ventosas de Cornualles no me atraían en absoluto, y la idea de inmiscuirnos en un drama familiar me parecía poco estimulante. Pero conforme la mañana transcurría, noté en Poirot una inquietud sutil. Ordenó sus pisapapeles 3 veces, corrigió la inclinación de un cuadro que no estaba torcido, y me preguntó, sin venir a cuento, si alguna vez había sentido que alguien se observaba a sí mismo como un extraño. ¿Cómo dice? Nada, Hastings, tonterías mías. Y sin embargo, esa misma tarde, mientras fingía leer una revista médica sin imágenes, se levantó bruscamente. «Empaque usted lo necesario. Tomaremos el tren de las 9:02 hacia la costa. A veces, Hastings, una carta no pide ayuda. Exige respuestas». El viaje hacia Cornualles fue largo y gris, con una bruma persistente que se aferraba a los cristales del vagón como un huésped no invitado. Poirot, envuelto en su abrigo de lana, observaba el paisaje con aire meditativo, aunque yo sabía que su atención estaba muy lejos de los prados y las vaquitas dispersas. «¿Le parece posible, Hastings?», me dijo de pronto, «que una persona se convierta en espectadora de su propia vida? ¿Una especie de desdoblamiento? ¿Como un trastorno? No, me refiero a algo más sutil, una disociación voluntaria, como si uno se retirara del espejo para no ver algo que teme reconocer». No supe qué responder. Siempre me ha costado seguir sus deducciones cuando aún no han tomado forma concreta. Nos recibió en la estación un cochero taciturno con librea oscura. Al presentarse como enviado del coronel Winters, Poirot lo escrutó brevemente con la mirada, pero no hizo comentario alguno. El trayecto hasta Cliffview Hall duró unos 20 minutos, en los que el mar apareció y desapareció como una criatura tímida entre la niebla. «No olvidemos, Hastings», dijo Poirot al bajar del carruaje, «que los acantilados no son solo bordes de tierra, también lo son de la verdad». Cliffview Hall emergió entre la bruma como una silueta detenida en el tiempo. Techos de pizarra, torres asimétricas y un jardín que parecía más vigilado que cuidado. Las cortinas, gruesas y cerradas, daban la sensación de que la casa dormía, o evitaba mirar hacia afuera. Nos recibió el propio coronel Winters, un hombre enjuto, de bigote canoso y voz de mando, que parecía haber organizado su angustia con disciplina castrense. «Lamento molestarlo, Monsieur Poirot», dijo. «No esperábamos un detective, solo un hombre discreto». «Soy ambas cosas», respondió Poirot con una inclinación perfecta. «Y ninguna, si así lo desea». La respuesta dejó al coronel levemente perplejo. Nos condujo a la biblioteca, donde el aire olía a cuero antiguo y ceniza fría. No hubo té, ni sonrisas, solo una atmósfera densa y la sensación de que habíamos llegado demasiado tarde, o demasiado pronto. El intento de suicidio había tenido lugar 2 noches antes. Desde entonces, Daphne permanecía en su habitación, atendida por una dama de compañía y un médico silencioso. «No confío en las apariencias», dijo el coronel antes de marcharse. «Y, si me permite, Monsieur Poirot, tampoco en los reflejos». Poirot no respondió, pero yo supe que algo, en aquel instante,
ya había comenzado a girar. Cliffview Hall no era, en modo alguno, una mansión ostentosa, no al menos en el sentido tradicional de grandeza. Su silueta recortada contra el cielo nublado tenía algo de lugar retirado del mundo, como si hubiese decidido hace tiempo observar sin participar. La verja de hierro, cubierta de líquenes antiguos, se abrió con un chirrido lento que no parecía tanto una bienvenida como un aviso. A medida que el carruaje avanzaba por el camino de grava, noté la disposición cerrada de las ventanas, las tejas oscuras como pizarra mojada, y la inexplicable sensación de que aquella casa, más que habitada, estaba contenida. Era como si la arquitectura misma se hubiese hecho eco del carácter de sus ocupantes. Poirot, junto a mí, había permanecido en silencio desde que avistamos la curva del acantilado. Ahora se inclinó ligeramente hacia adelante, como examinando un rompecabezas en 3 dimensiones. «La casa no sonríe, Hastings», dijo en voz baja. «Y, créame, eso tiene su importancia. No comprendí del todo su observación, pero me abstuve de comentarla. A lo largo de los años había aprendido que cuando Poirot hablaba de casas, como si fueran personas, no era por simple lirismo, sino porque ya estaba leyendo lo que los demás aún no veían. Nos esperaba en la escalinata un hombre recto, de mandíbula firme, bigote recortado con precisión reglamentaria y mirada que parecía calibrar no solo a Poirot, sino al aire mismo. El coronel Archibald Winters era, a todas luces, un oficial retirado que aún esperaba que el mundo se alineara a su paso. «Monsieur Poirot», dijo, estrechando la mano de mi amigo con formalidad medida. «Gracias por venir, aunque no sé si he hecho bien». «Usted ha hecho lo que debía», respondió Poirot con una leve inclinación de cabeza. «Y lo que hace falta ahora es observar, sin parecer que se observa». El coronel apenas asintió. Su cortesía era impecable, pero me pareció que ocultaba una cierta incomodidad, quizá la de un hombre que, al pedir ayuda, siente que ha cedido una parte de su autoridad. Nos condujo por un vestíbulo austero, de paredes grises y suelos que resonaban bajo cada paso. No había cuadros familiares ni flores frescas, como si la casa hubiera sido cuidadosamente desprovista de toda emoción visible. «No me agradan los dramas», dijo, deteniéndose ante la puerta del Salón Azul. «Pero este se ha instalado aquí». El Salón Azul era, sin duda, la estancia más viva de la casa, aunque su vitalidad se debía más a la tensión que flotaba en el aire que a cualquier rasgo decorativo. Nos esperaban 5 personas, cada una situada con tal precisión que uno habría dicho que obedecían a una composición pictórica. Junto a la ventana, un hombre delgado, con los dedos largos de un pianista, tocaba distraídamente las teclas de un piano mudo. Su cabello oscuro caía con cierta descortesía sobre la frente, y en su gesto había un aire de talento no agradecido. Se presentó como el señor Halbridge. A unos pasos, en un sillón de respaldo recto, una joven mujer de ojos intensos y expresión vigilante sostenía un libro que claramente no leía. Era Judith Winters, la hermana adoptiva de Daphne. En el otro extremo, el pintor Basil Northwood, alto, huesudo, con una mirada que oscilaba entre la arrogancia y la derrota, observaba a Poirot como si midiera su color y proporción. La dama de compañía, la señorita Stone, permanecía de pie con manos entrelazadas. No destacaba, pero su presencia era constante, como el tic-tac de un reloj. Por último, el doctor Evans, ya entrado en años, mostraba un cansancio que no parecía solo físico. Todos saludaron con cortesía, pero ninguno con naturalidad. Apenas comenzaba la presentación formal cuando un leve crujido en la escalera desvió nuestras miradas. Allí, detenida a mitad de los peldaños, estaba ella, Daphne Winters. La luz del ventanal se filtraba sobre su rostro como si dudara en iluminarlo del todo. Pálida, envuelta en una bata marfil, Daphne tenía el aspecto de quien ha despertado en un mundo que ya no reconoce como suyo. Sus manos descansaban sobre la barandilla, pero no transmitían apoyo.
sino contención. Y su mirada no estaba dirigida hacia nosotros, sino hacia algo detrás, o dentro de sí misma. Poirot se inclinó levemente, sin pronunciar palabra. Ella no respondió. Solo descendió un peldaño más, y como si notara por primera vez su exposición, se volvió bruscamente y desapareció escaleras arriba. «No ha dicho nada», murmuré. «Au contraire», susurró Poirot. «Lo ha dicho todo». Permanecimos unos segundos en silencio. Nadie en el salón pareció sorprendido por la aparición ni por su brusca retirada, como si todos hubieran aprendido a no esperar explicaciones de Daphne. A mí, sin embargo, me quedó grabada la sensación de que aquel instante no había sido un descuido, sino una grieta. Más tarde ese mismo día, Poirot solicitó con la cortesía que le era habitual poder ver la habitación de la señorita Winters. El coronel accedió sin reparos visibles, y una doncella silenciosa nos condujo hasta el piso superior. El cuarto era amplio, con ventanas que daban al mar. La cama, cuidadosamente hecha, y una silla junto a la chimenea hablaban de una quietud reciente, pero no del todo asentada. Lo que dominaba la habitación, sin embargo, era el espejo. Alto, de cuerpo entero, enmarcado en madera oscura tallada, el espejo ocupaba un rincón junto al armario. Su superficie, aunque impecablemente limpia, parecía guardar un leve temblor de otro tiempo. Poirot se acercó sin tocarlo. «Es curioso, Hastings», dijo en voz baja. «Un espejo así no está para verse, sino para vigilar». Yo lo miré, algo desconcertado, y al volver la vista hacia el cristal, noté que nuestra imagen, la suya y la mía, parecía no coincidir del todo con la realidad. No por deformación óptica, sino por una leve disonancia, como una fotografía mal revelada. «¿Ha notado usted el marco?», preguntó Poirot. «Hay marcas de dedos, pero en el lado contrario al que uno se esperaría». Volvió a mirarlo, esta vez con los ojos entrecerrados, como si el reflejo le hablase en voz baja. Me alejé unos minutos de Poirot, atraído por un pasillo lateral que conectaba la habitación de Daphne con el ala oeste de la casa. A medida que avanzaba, observé varios murales antiguos, representaciones mitológicas algo desvaídas y una serie de máscaras decorativas colgadas a intervalos regulares. Había en todo ello un gusto por lo teatral, por lo simbólico, o por el disimulo. Pero lo que me detuvo no fue una pintura ni una escultura, sino un retrato, un óleo de tamaño medio, que mostraba a una mujer, quizá un antepasado, con un vestido azul grisáceo y una expresión de ambigua dulzura. Lo curioso fue que, al volverme tras unos pasos, juraría que el cuadro no ocupaba exactamente el mismo ángulo que antes. No había girado, claro está, y sin embargo, parecía ahora observar más directamente al pasillo, como si alguien lo hubiese reposicionado por centímetros. Sonreí ante mi propia imaginación, pero anoté mentalmente la ubicación. En las casas antiguas, las cosas cambian de sitio, pero no siempre por azar. Cuando regresé, Poirot seguía en el cuarto, observando el espejo con una concentración que casi podía palparse. Al verme entrar, giró apenas la cabeza. «Monsieur Hastings», dijo, «¿ha paseado usted por los pasillos?» «Sí, claro. He visto un retrato algo inquietante». «Ah, los retratos. A veces inmortalizan lo que uno finge ser, como los espejos, que muestran lo que uno quiere mirar». Se volvió hacia mí con ese brillo en los ojos que solía preceder a una deducción mayor. «Pero hay una diferencia esencial, mon ami. Los ojos pueden engañarse. El alma, no tanto». No añadí nada. Aquel cuarto, aquel espejo, aquella muchacha que no descendía. Todo empezaba a formar, en mi mente, una figura aún sin nombre, pero no sin rostro. Y, sin embargo, presentía que sería el rostro de alguien que aún no había terminado de mirarse a sí mismo. La habitación de la señorita Daphne Winters permanecía cerrada desde la noche del incidente. Al abrir la puerta,
un aire espeso y perfumado se deslizó hacia nosotros, con ese tipo de fragancia que se aferra no al aire, sino a los recuerdos. Había en el ambiente una sensación de pausa, de interrupción violenta, como si algo, una voz, un pensamiento, hubiese sido silenciado a la mitad de su frase. Poirot avanzó unos pasos y observó el entorno con esa mirada suya que no se posa en lo evidente, sino en lo que se le escapa al ojo común. La cama estaba intacta, salvo por una leve arruga en las sábanas. Sobre la mesilla, un frasco de perfume abierto dejaba escapar su último aliento floral. Nada parecía desordenado, y sin embargo, todo lo estaba. «Mon ami», murmuró Poirot, «esta habitación ha sido arreglada con demasiado cuidado. Los desórdenes sinceros son más armónicos». Me incliné hacia la alfombra y noté que, cerca del tocador, algunos cabellos oscuros se mezclaban con una diminuta mota de vidrio. Una grieta apenas visible serpenteaba por el suelo, como una cicatriz de algo que no quiso borrarse del todo. Y aunque el sol entraba débilmente por la ventana, tuve la impresión de que aquel cuarto seguía siendo, en su esencia, una noche cerrada. El espejo roto dominaba la escena como un testigo obstinado. Era de cuerpo entero, con marco de madera oscura, y yacía en el suelo, su superficie quebrada en 1000 reflejos incompletos. El coronel Winters, que nos acompañaba, explicó con voz firme que su sobrina lo había destrozado en un ataque de desesperación antes de perder el conocimiento. Poirot escuchó con atención, pero no intervino. Su mirada iba de un fragmento a otro, siguiendo un orden invisible para mí. Finalmente se inclinó, examinó uno de los trozos y lo levantó con un pañuelo. «Curioso, Hastings», dijo, sin apartar la vista del cristal. «¿Nota usted el ángulo del impacto?» «No», admití. «Exactamente. No lo nota, porque no lo hubo. El espejo no fue golpeado de frente, sino desde un costado, y con precisión, no con violencia». El coronel frunció el ceño. «¿Insinúa usted que alguien rompió el espejo después del incidente?» Poirot se encogió de hombros. «Solo observo que los cristales nunca mienten. Son los únicos testigos que, incluso rotos, conservan su memoria de la verdad. No supe si lo decía en serio o con ironía, pero el reflejo del sol en uno de los fragmentos me pareció, por un instante, un ojo que nos observaba. La doncella, una joven de expresión dócil y modales entrenados, relató los hechos con una precisión que, lejos de tranquilizar, resultaba inquietante. Recordaba la hora exacta, la disposición de cada objeto, incluso el tono con que la señorita Daphne había pedido té antes de retirarse a su habitación. «¿Y no oyó usted nada?», preguntó Poirot, con esa suavidad que precede a su método más incisivo. «Nada, monsieur. Solo el sonido del mar, y luego un golpe. Fui corriendo y la encontré tendida, con el espejo roto a su lado». «¿El espejo estaba ya en el suelo?» «Sí, monsieur. Y el perfume se había derramado». Poirot asintió sin mirarla. Luego se acercó a la ventana y observó la vista hacia los acantilados. «Usted tiene muy buena memoria, mademoiselle. Demasiado buena para una noche de confusión y miedo». Ella palideció. «Yo solo repito lo que ocurrió. O lo que debe haber ocurrido», replicó él con amabilidad peligrosa. Cuando salimos al pasillo, Poirot se detuvo un momento. «Las personas que recuerdan con perfección lo vivido», murmuró, «suelen hacerlo porque lo han ensayado». La señorita Judith Winters nos recibió en una pequeña sala contigua al invernadero. Era una joven de belleza severa, de esas que nunca sonríen sin calcular el efecto. Su compostura resultaba admirable, pero sus manos, apretadas sobre el regazo, la traicionaban. «Daphne es muy sensible», dijo, evitando la palabra débil. «Desde niña ha tenido inclinación al dramatismo. No todos soportan bien la soledad». Poirot escuchaba sin interrumpirla, girando lentamente su sombrero entre los dedos. «¿Y usted, mademoiselle?»,
¿La soporta bien? Ella levantó la mirada, fría y breve. Soy más práctica que ella. No me dejo dominar por espejismos. Su elección de palabra no pasó inadvertida para Poirot. Yo, sin embargo, solo noté cierta dureza en su tono, una impaciencia contenida. Mientras hablaba, se dirigió al piano cerrado del rincón y pasó un dedo por la superficie polvorienta, como si quisiera comprobar algo más que limpieza. Nos queríamos, añadió, casi en un susurro. Pero Daphne siempre se sentía observada, por todos, por mí también. Poirot se inclinó apenas. Tal vez porque, sin saberlo, tenía razón. Ella no replicó, pero el temblor en su voz me pareció el de quien guarda rencores más viejos que la compasión, y comprendí que, bajo esa serenidad, había una historia que no deseaba ser contada. El doctor Lawrence era un hombre de mediana edad, de aspecto pulcro pero fatigado. Nos recibió en la biblioteca, donde revisaba unos papeles con aire distraído. Hablaba con frases breves, como si cada palabra pesara más de lo que quería admitir. Sí, señor Poirot, la señorita Winters tomó algo. No lo suficiente para morir, pero bastante para provocar el desmayo. Una intoxicación leve, voluntaria, sin duda. Poirot arqueó una ceja. ¿Está seguro? En medicina no hay certezas, solo probabilidades. Pero el frasco de calmantes estaba en su tocador. Tenía las huellas de la joven. Poirot asintió lentamente. Y sin embargo, usted no la atendió hasta la mañana siguiente. El médico se removió, incómodo. El coronel no quiso alarmar a la servidumbre. Creyó que el reposo bastaría. Poirot lo observó con su cortesía más afilada. A veces, doctor, las probabilidades descansan en el lado equivocado de la verdad. Cuando salimos me dijo en voz baja, un médico cansado, un coronel rígido, una dama que no sonríe, y una joven que no quería mirarse. Hastings, el equilibrio de esta casa es químicamente inestable. Esa tarde, mientras revisábamos nuevamente el dormitorio, Poirot se detuvo ante el marco del espejo. Había mandado que no lo movieran desde nuestra primera visita. Tomó una lupa diminuta del bolsillo y examinó con detenimiento la moldura lateral. ¿Ve usted, Hastings?, preguntó con entusiasmo controlado. Aquí, justo en esta hendidura, algo brilla. Introdujo con cuidado la punta de su navaja y extrajo un diminuto alfiler de oro, doblado en un extremo. Lo sostuvo bajo la luz. Una joya rota, quizá, aventuré. No, no. Un alfiler de sombrero. Mire la forma, el metal. Fino, femenino, de uso reciente. Pero lo más interesante no es lo que es, sino dónde estaba. Insertado con precisión, como si alguien lo hubiera escondido en un gesto rápido y silencioso. Lo colocó sobre un pañuelo limpio y lo observó un momento. Hastings, el espejo no fue el escenario, fue el mensaje. ¿El mensaje? Oui, alguien quiso que se mirara, y no para descubrir belleza, sino verdad. Poirot permaneció de pie frente al espejo durante largo rato. En su rostro había esa mezcla peculiar de satisfacción y melancolía que le he visto solo en los casos más personales. Alzó el alfiler entre los dedos, de modo que el reflejo lo duplicó. «No hay espejo más revelador que el roto, mon ami», dijo en voz baja, «porque cuando se rompe, cada fragmento refleja una parte distinta de la mentira». Yo no supe qué responder, pero sentí, con la certeza de quien aún ignora la verdad, que el intento de suicidio de la señorita Winters era solo el primer reflejo de algo mucho más oscuro. No hay espacio más revelador que un salón donde la gente finge estar a gusto. En Cliffview Hall, el salón principal, decorado con un equilibrio entre sobriedad aristocrática y gusto algo anticuado, se había convertido, a ojos de Poirot, en un pequeño teatro sin telón, donde cada personaje representaba un papel cuidadosamente ensayado. Fue idea suya organizar una sucesión de breves encuentros informales, como quien lanza una piedra al agua para observar las ondas.
Él mismo se mantuvo en segundo plano, asentado en un sillón bajo la lámpara de lectura, con la excusa de revisar unas cartas. Yo, por mi parte, me dediqué a lo que mejor sé hacer: mirar sin parecer que miro. Cada huésped entraba con un aire distinto. El señor Halbridge tarareaba distraídamente una melodía rota, como si le sobrara tiempo o le faltara causa. Judith, en cambio, se movía con una seguridad que parecía proteger algo más que su orgullo. El señor Northwood observaba a todos con un leve desdén que no disimulaba su inquietud. La señorita Stone. Bueno, la señorita Stone no parecía moverse en absoluto, aunque siempre estaba donde debía. Y el doctor Evans leía un ejemplar del Lancet, al que no pasaba página. 5 silencios, Hastings, me murmuró Poirot sin levantar la vista. Cada uno con una voz distinta que aún no ha hablado. El primero en sentarse cerca del piano fue Halbridge, un hombre delgado, de edad incierta, que parecía haber vivido de las notas más de lo que su temperamento podía soportar. Sus dedos, largos, nerviosos, rozaban las teclas sin tocar del todo, como si temiera despertar algo que no debía sonar. ¿Solía tocar aquí a menudo?, le pregunté con genuina cortesía. Solía, respondió sin mirarme. Antes de que ella cambiara. Se refiere a la señorita Daphne. ¿A quién más, señor Hastings? Poirot se acercó discretamente, con esa forma suya de entrar en una conversación sin parecer que la interrumpe. ¿Y en qué consistió ese cambio, monsieur Halbridge? El pianista se encogió de hombros. En la forma en que me escuchaba. Antes lo hacía con sinceridad. Después, era como si oyera a través de mí. O peor, como si no oyera nada. Poirot asintió con simpatía, pero sus ojos no se apartaron de las manos del músico. La música, monsieur, es un espejo, y tal vez ella dejó de reflejar lo que usted esperaba ver. Halbridge alzó entonces la mirada, y por un instante se quebró la máscara. Lo vi en sus ojos. No era rabia, ni amor, ni siquiera celos. Era desconsuelo, el de quien ya no reconoce su propio acorde. Judith Winters era la clase de mujer que parecía cargar con una dignidad heredada más que sentida. Me la encontré junto a la chimenea, en pie, con una taza de té entre las manos, que no parecía dispuesta a beber. Daphne está mejor, me dijo antes de que yo preguntara. Nos alegramos de oírlo, respondí. Poirot se acercó con su aire paternal y la saludó con un leve gesto. ¿La señorita Daphne ha tenido otros episodios así? No de este tipo, dijo ella, tras una pausa. Pero desde hace meses se comportaba de forma errática. A veces parecía otra persona. ¿Otra? ¿Cómo? Judith bajó la vista. Más fría, más pendiente de cómo la miraban, incluso de cómo se miraba a sí misma. Nunca he comprendido esa obsesión con los espejos. Poirot entrecerró los ojos, como quien encuentra una palabra oculta en una frase común. Tal vez no se trataba de vanidad, murmuró, sino de identidad. Judith no respondió, pero en su rostro percibí un gesto leve, casi imperceptible, el de quien no teme ser comparada, siempre que no pierda. El señor Northwood se hallaba en el invernadero, contemplando una serie de pinceles dispuestos sobre una mesa, como si aún conservaran algo que ya no podían pintar. Me acerqué con prudencia, recordando que, según el coronel, Basil había pintado un retrato inacabado de Daphne. ¿Lo conserva usted?, pregunté con discreción. Por supuesto, respondió sin girarse, aunque no sé por qué. Está roto, como todo en esta casa. Poirot, que había llegado en silencio, se detuvo a unos pasos. ¿Roto o incompleto? El pintor se volvió. Su rostro era duro, como tallado a golpes breves de cincel. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia. El retrato puede no estar terminado, pero eso no implica destrucción, a menos que quien lo pinta ya no desee ver al modelo. Northwood dejó caer el pincel. Ella cambió. Se convirtió en una ilusión de sí misma.
y las ilusiones no se dejan pintar. Poirot inclinó la cabeza con respeto. ¿Y si no fuera una ilusión, monsieur? ¿Y si fuera un reflejo que revela más de lo que usted deseaba? El hombre no respondió, pero el modo en que cerró los estuches de sus óleos me pareció la única confesión que podía ofrecernos. La señorita Stone era una dama menuda, de edad indefinida y modales irreprochables. Permanecía casi siempre en los márgenes, pero siempre sabía cuándo acercarse. Poirot la abordó con una cortesía exquisita mientras ella ordenaba unos hilos de bordado en el comedor. Usted ha acompañado a la señorita Daphne durante mucho tiempo, ¿no es así? 4 años, monsieur, desde que regresó de Lausana. Entonces sabrá usted más de ella que muchos de los que aquí la rodean. La señorita Stone sonrió sin levantar la vista. Las damas de compañía escuchamos más de lo que se cree, pero decimos mucho menos. Poirot asintió. Precisamente por eso le pregunto. ¿Observó usted algún cambio? Uno muy sutil, como si la señorita comenzara a estudiarse a sí misma. No por vanidad, sino por duda, como si no estuviera segura de seguir siendo quien era. Poirot se detuvo un momento. ¿Y usted? ¿Qué sintió? Ella clavó entonces sus ojos en los de él. Temor, pero no por ella, sino por lo que podía descubrir si seguía mirando. Me encontré con el doctor Evans en la biblioteca. Tenía en la mano un libro que no leía y en la mirada una niebla que no provenía del clima costero. ¿Qué desea saber, señor Hastings? Ya he informado al coronel y al inspector local. Nada en particular, doctor. Solo impresiones. Poirot se unió a nosotros poco después. ¿Recuerda usted cómo se encontraba la señorita Winters el día anterior al incidente? El médico dudó. Estaba más retraída de lo habitual. Cenó poco. Se retiró temprano. ¿Y no notó nada en su comportamiento? No más de lo que se espera en una joven sensible y sometida a presión. Poirot sonrió levemente. Usted es muy prudente, doctor. ¿Siempre lo ha sido? La experiencia enseña. Y sin embargo, dijo Poirot en voz baja, a veces el silencio no protege, sino que disfraza. El médico no respondió, pero su forma de cerrar el libro, sin marcar la página, me pareció más reveladora que cualquier diagnóstico. Fue al caer la tarde, cuando Judith, con la voz menos fría de lo habitual, se acercó a mí junto al ventanal. No sé si debería decirlo, susurró, pero algunas noches oía a Daphne hablar sola. ¿Delirios? ¿Pesadillas? No, conversaciones, como si respondiera a alguien, o a algo. ¿Y qué decía? Nada coherente. Pero su tono cambiaba. Era como si, por momentos, no fuese su voz. Y sin embargo, no había nadie más en su cuarto. Luego se marchó sin añadir palabra. Yo permanecí inmóvil, con la impresión absurda e inquietante de que había 2 Daphne Winters, y que una no quería desaparecer. Había en el dormitorio de Daphne una quietud que no correspondía con el paso del tiempo. No era la calma natural del descanso, sino la de un espacio que, habiendo sido testigo de algo anómalo, se resistía a retomar su curso. Al entrar por segunda vez, me embargó la misma sensación que en la primera, la de una presencia invisible suspendida entre las cortinas, como el aroma de un perfume que insiste en no desaparecer. Poirot no dijo palabra durante los primeros minutos. Se desplazaba con pasos leves, como si temiera perturbar la memoria de los objetos. Sus ojos iban del tocador al marco de la ventana, del espejo ahora cubierto a la alfombra cuidadosamente peinada. «Observe, Hastings», dijo finalmente. «Nada se ha movido, y sin embargo, todo habla, solo que debemos aprender a escucharlo». Me detuve junto a la cama. Las sábanas estaban lisas, los cojines rectos, pero percibí una tensión en los pliegues, una línea apenas perceptible que recordaba el cuerpo de alguien que se ha tumbado con miedo, no con sueño.
Este cuarto no descansó aquella noche, murmuré sin pensarlo. Poirot asintió. Exacto, mon ami, porque no fue una noche para dormir, sino para fingir el descanso mientras se luchaba con el espejo. Sobre el tocador, flanqueado por 2 frascos de vidrio esmerilado, reposaba un pequeño reloj de viaje. Dorado, discreto y elegante, parecía uno de esos objetos que no se anuncian, pero que siempre están ahí, marcando la constancia de lo cotidiano, o de lo fatal. Poirot lo alzó con cuidado, sin tocar directamente la esfera. Su ceja derecha se arqueó con ese gesto que, con los años, he aprendido a considerar más expresivo que un grito. «Mire la hora, Hastings. Las 12 en punto», observé. «Medianoche». «Precisamente. Y ahora observe el segundero». Me acerqué. Efectivamente, no se movía. El reloj estaba detenido, pero de una forma demasiado precisa. «¿Un fallo mecánico?» «No», replicó Poirot con suavidad. «Este reloj funciona perfectamente. Ha sido detenido manualmente. Alguien giró la ruedecilla para congelar el tiempo. O más bien, para simularlo. ¿Para fingir que el incidente ocurrió a medianoche?» Poirot asintió. «No es raro, Hastings. El asesino, si es que hubo uno, no desea confusión. Desea fijar un momento, marcar una línea». Miró de nuevo el reloj como quien consulta no la hora, sino una intención. Y, en este caso, esa línea es una mentira cuidadosamente vestida de exactitud. De regreso al pasillo, mientras Poirot continuaba su inspección meticulosa, no pude evitar repasar mentalmente los testimonios que habíamos escuchado los días previos. Había una coincidencia general, incluso aburrida, en todos ellos. Nadie había oído nada alarmante. No gritos, no pasos apresurados, no arrastres ni portazos. Solo una excepción me venía a la mente, tan sutil que, en su momento, no le di importancia. Fue Judith quien mencionó un sonido leve, un cristal que tintinea, como si una copa temblara o se hubiese golpeado suavemente contra la porcelana. Lo dijo con naturalidad, sin darle peso, pero ahora, en este contexto detenido, me resultaba inquietante. Entré de nuevo en el dormitorio. Me detuve frente al tocador y pasé los dedos por el borde de una copa sin usar. Ninguna vibración, ningún temblor. ¿Recuerda usted ese detalle, Poirot? Oui, Hastings. Lo recuerdo y lo he subrayado. ¿Cree usted que fue real? Los sonidos leves, mon ami, son los que más se imprimen en la memoria, cuando preceden al silencio. Se volvió hacia mí con expresión seria. Ese cristal no sonó por accidente. Fue una señal. Solo falta saber para quién. Lo he dicho muchas veces y nunca me cansaré de repetirlo. Observar trabajar a Poirot es asistir a un proceso que, por su precisión y serenidad, se parece más a una ceremonia religiosa que a una investigación criminal. Aquella tarde, lo vi desplegar sus instrumentos con la parsimonia de quien no tiene prisa por resolver, sino por comprender. Llevaba consigo una pequeña caja de madera que contenía polvos finísimos, un pincel casi invisible, una lupa con mango de nácar y una tira de lino. No pronunció palabra durante más de media hora. Yo me mantuve a un costado, atento, aunque sin saber exactamente qué esperaba encontrar. «Cada rincón de una habitación tiene su historia», me dijo al fin, mientras aplicaba con suavidad el polvo sobre la manija del armario. «Solo hay que darle permiso para contarla». Descubrió una huella, apenas visible, en el marco lateral del espejo, no en el frontal como era de esperar. Luego, en la parte trasera del tocador, encontró un leve rastro de perfume, como si alguien hubiese vertido una gota allí sin querer, o con toda la intención. «Los desórdenes auténticos», dijo sin mirar, «son simétricos en su caos, pero aquí cada elemento ha sido colocado descuidadamente a propósito». «¿Quiere decir que el cuarto fue preparado?» Poirot asintió. «No preparado, Hastings,
ensayado, como una escena que debía parecer espontánea, pero que alguien representó con temor de olvidar su papel. Nos sentamos en la salita contigua, donde el coronel Winter solía fumar en soledad. El reloj de pared, ajeno a nuestros pensamientos, marcaba las 5:45. Poirot observó su esfera unos segundos, luego giró la cabeza hacia mí con expresión casi didáctica. ¿Sabe usted, Hastings, cuál es el objeto más mentiroso de una escena criminal? ¿El arma? No, el reloj. ¿Por qué? Porque nadie duda de él. Un reloj detenido parece decir la verdad, pero la verdad del reloj, mon ami, depende de quién lo detuvo. ¿Y cuándo? Me quedé pensativo. Entonces, ¿usted cree que el reloj detenido a medianoche fue un intento de fijar una hora falsa? Más aún, de encerrar el crimen en un marco cómodo. Si todos creen que el hecho ocurrió a las 12, no se cuestionan qué pasó a las 11, ni a la 1. ¿Y si realmente ocurrió a las 12? Improbable. Nadie oyó el golpe en ese instante, y el tintinear, ese leve sonido que se registró sin importancia, ocurrió mucho antes. Poirot se levantó y miró por la ventana hacia el mar. El tiempo, Hastings, no es solo un dato, es un escenario, y cuando el asesino necesita construir uno, lo hace con precisión, pero sin alma. Mientras Poirot terminaba su inspección junto al vestidor, me entretuve abriendo el pequeño cubo de papelera, discretamente colocado junto al tocador. Estaba casi vacío, salvo por una hoja de papel doblada varias veces y manchada en una esquina con lo que parecía polvo de maquillaje. La desplegué con cuidado. Era una hoja de papel fino, sin membrete, escrita con una letra femenina, ligeramente inclinada, elegante, y contenía una única frase. No puedo seguir viéndome así. Se la tendí a Poirot sin decir palabra. Él la tomó, la leyó una vez y luego una segunda, más lentamente. Sus ojos se posaron un instante en la mancha del borde. Perfume, maquillaje, o tal vez un resto de algo más íntimo. Desesperación. ¿Cree usted que la escribió Daphne? La letra parece suya, pero lo importante no es quién la escribió, sino cuándo. Antes del intento, podría ser una nota sincera. Después, un montaje. Y en ambos casos, una declaración terrible. Doblando la nota con delicadeza, la guardó en su cartera. La angustia de mirarse puede ser más letal que el veneno, pero a veces, Hastings, quien no puede seguir viéndose, es porque alguien más ha empezado a verla demasiado bien. Poirot y yo recorremos el ala norte de Cliffview Hall, donde una serie de retratos duplicados llama su atención por razones que aún no me atrevo a imaginar. 250 palabras. Nunca me habían agradado los retratos. Hay algo en esas miradas detenidas, colgadas en silencio perpetuo, que me resulta inquietante. Pero esa mañana, al seguir a Poirot por el ala norte de Cliffview Hall, sentí por primera vez que los cuadros no solo miraban, también susurraban. «Mon ami», dijo Poirot, deteniéndose frente a un óleo de considerables proporciones. «¿No encuentra usted algo repetido?» Observé el lienzo con atención. Representaba a una joven con una expresión delicadamente melancólica, vestida con una blusa marfil y un collar de cuentas granate. Un retrato bello, sin duda. Pero al avanzar 3 pasos más, tropezamos con otro cuadro casi idéntico. La misma mujer, la misma pose, aunque con una ligera variación en el color del fondo. Y luego otro, unos metros después, con un gesto distinto en la comisura de los labios, como si el pintor hubiese vacilado entre retratar una sonrisa o una súplica. «¿Daphne?», pregunté. Poirot no respondió, pero su expresión lo confirmaba. «A veces, Hastings», murmuró por fin, «cuando alguien busca la perfección, lo que en realidad desea es borrar algo, o a alguien». Sus palabras resonaron en el pasillo como un eco de pasos olvidados. Sentí que, entre tantos rostros, uno escondía un silencio demasiado elocuente.
El señor Northwood intenta justificar una versión alterna del retrato de Daphne, pero Poirot percibe en el lienzo una intención de disfraz. 200 palabras. Encontramos al señor Northwood en su estudio, con el cabello alborotado y un delantal manchado de óleo que no disimulaba su nerviosismo. Había una tela aún húmeda en el caballete, pero Poirot pasó de largo, deteniéndose en un lienzo, apoyado contra la pared. «Ah, sí», balbuceó el pintor. «Un intento fallido del retrato de la señorita Daphne. Nunca terminé esa versión. No tenía alma». Poirot ladeó la cabeza, con suavidad, como si conversara con el retrato. «¿Y por qué, monsieur, decidió modificar precisamente la mirada?» Northwood tragó saliva. Era una cuestión de técnica. La luz entraba distinta ese día. «¿Sin modelo?», intervino Poirot con voz amable, pero implacable. El pintor no respondió de inmediato. La pincelada sobre los ojos, lo noté entonces, parecía más brusca, menos armoniosa. No un error, sino una máscara. Poirot dio un paso atrás y cruzó las manos detrás de la espalda. «A veces, monsieur, un retrato no necesita parecerse al modelo. Basta con que no lo reconozca nadie más». Northwood bajó la mirada. Yo no supe qué era peor, lo que había pintado o lo que había intentado ocultar. Una observación casual de la señorita Stone revela que uno de los cuadros desapareció brevemente días antes del incidente. 200 palabras. Fue en un momento casi trivial, mientras tomábamos el té en el salón de invierno. La señorita Stone, siempre dispuesta a ofrecer información sin que se lo pidieran, hablaba de lo poco que le gustaba la humedad del ala norte. Y además, ese pasillo con todos los retratos siempre me pareció inquietante. Aunque el otro día faltaba uno, noté el hueco. Lo colgaron de nuevo justo después de la visita del señor Northwood, creo. Poirot se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Faltaba uno, dice usted?» «Sí, uno de los de la señorita Daphne, el que tiene el fondo más oscuro. Me pareció extraño, pero ya sabe usted, esas cosas se mueven a veces sin razón». Pero Poirot no creía en movimientos sin razón. En su mirada se encendió una chispa de lógica. «Merci, mademoiselle. A veces, lo que se retira revela más que lo que permanece». Al terminar el té, regresamos a la galería. Poirot se detuvo ante el retrato señalado, y su expresión se tornó seria. «Este fue escondido», dijo en voz baja, «y devuelto, cuando ya no había peligro de que lo vieran quienes no debían. Yo no comprendía aún qué peligro encerraba una imagen, pero Poirot sí, lo veía ya en el trazo». Poirot inspecciona con calma la decoración del salón y al mover un jarrón de porcelana, encuentra una llave envuelta en una cinta de terciopelo gris. 250 palabras. En apariencia, la sala oriental era el lugar más ornamental de Cliffview Hall. Alfombras gruesas, biombos lacados y una colección de jarrones que habrían hecho las delicias de cualquier anticuario. Pero Poirot no paseaba por gusto. Su mirada se desplazaba de objeto en objeto con precisión quirúrgica. «El desorden, Hastings, puede esconder muchas cosas», musitó, «pero el orden absoluto, aún más». Se detuvo frente a un jarrón esmaltado en azul cobalto. Sin una palabra, lo giró con cuidado. En la base había algo atado con una cinta de terciopelo gris, apenas visible entre las sombras. «Ah, la voilà», dijo, retirando una pequeña llave, antigua pero bien cuidada. La sostuvo entre los dedos como si fuera una joya. «Una llave, Hastings, pero no cualquiera. Observe el detalle de la cinta. Femenina, deliberada. No es un objeto olvidado, sino escondido». Me sentí incómodo, como si hubiésemos roto un pacto silencioso al descubrirla. «¿Y de qué será, Poirot?» Él no respondió enseguida. Examinaba el jarrón con la misma atención que habría dedicado a una declaración contradictoria. «Una llave sin cerradura es solo media pregunta, pero si sabemos dónde encaja, tal vez responda lo que nadie ha querido decir».
La cerradura de la habitación de Daphne acepta la llave hallada, lo cual cambia por completo la cronología del acceso a la escena. 200 palabras. Poirot no quiso esperar. Subimos en silencio por la escalera principal, mientras el eco de nuestros pasos se perdía en la moqueta espesa. La puerta del dormitorio de Daphne estaba cerrada, como siempre desde el incidente. El ama de llaves había sido rigurosa al respecto. Poirot sacó la llave descubierta en el jarrón, la introdujo con lentitud en la cerradura. Hubo un clic seco. «Funciona», dije, sin poder disimular la sorpresa. «Mais oui», respondió Poirot, con un destello de satisfacción en los ojos. Lo cual nos obliga a repensar la línea temporal de los hechos. Entramos sin prisa. El aire parecía haberse estancado desde la última vez. Cada objeto estaba donde lo recordábamos, pero la cerradura ya no significaba lo mismo. «Hasta ahora», dijo Poirot con tono sereno, «asumíamos que solo ciertas personas tenían acceso a esta habitación. Pero esta llave introduce una nueva sombra». Se agachó para examinar el marco. Ninguna señal de forzamiento. Esta llave fue usada, y quien la usó no dejó huellas en la memoria de nadie. Me estremecí, no por lo que sabíamos, sino por todo lo que no sabíamos aún. Poirot examina con meticulosa delicadeza el espejo nuevamente colocado, y descubre en su marco una huella que no pertenece a Daphne, ni a nadie que haya declarado entrar. 300 palabras. Había algo perturbador en la restauración del espejo. El cristal, aunque impecable, parecía haber olvidado lo que había reflejado. Estaba demasiado limpio, o tal vez demasiado tarde. «Nunca confíe del todo en lo que brilla, Hastings», me dijo Poirot, examinando el marco con una lente minúscula. «A menudo el resplandor oculta la grieta». Observó la madera con atención quirúrgica. Con un pañuelo de lino desplegado con precisión, frotó suavemente la moldura inferior. Allí, casi imperceptible, apareció una huella. No completa, apenas un trazo parcial, pero lo suficiente para que Poirot se enderezara con esa expresión suya de hallazgo. «No es de Daphne», dijo, como si leyera un libro abierto, «ni de ninguno de los que declararon haber entrado». «Entonces», Poirot guardó el pañuelo con cuidado. «Entonces, tenemos un visitante fantasmal, alguien que entró cuando no debía, y tocó lo que no quería que se viera. Volvió a mirar el espejo, no como un objeto, sino como un testigo. El culpable Hastings no teme a las preguntas, teme al reflejo, y al decirlo, me pareció que su rostro se oscurecía un instante, como si él también se viera en ese vidrio, no como detective, sino como alguien que aún buscaba la verdad entre sombras. Poirot convoca a todos los huéspedes a una recreación exacta de la noche del incidente, convencido de que el orden de los pasos revelará el orden de las mentiras. Recuerdo que aquella mañana tenía el aire solemne de una misa, aunque no se pronunciara ni una palabra sagrada. Poirot había pasado casi toda la noche en vela, caminando de un extremo a otro de su habitación como un metrónomo obsesionado con el ritmo de una melodía que nadie más oía. Al alba ya había enviado discretas notas a cada huésped de Cliffview Hall, citándolos con una formalidad que no admitía negativas. Nos reunimos en el salón principal, justo donde aquella noche se escuchó el estrépito del vidrio y comenzó el desconcierto. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados y una expresión que no era severa, pero sí exacta. «Mes amis», dijo con suavidad, «les ruego que me concedan un momento de su tiempo y de su memoria. Vamos a revivir una noche, no para encontrar culpables, sino para limpiar el espejo de la verdad, que ha sido empañado por el aliento del olvido». Poirot trazó con el bastón una línea invisible en el suelo. Cada paso tiene un peso, cada gesto una geometría. Si repetimos lo que ustedes dicen que hicieron, tal vez descubramos lo que realmente ocurrió. Cada invitado repite sus movimientos,
Lo que parecía lógico en palabras se vuelve contradictorio en la práctica. Uno a uno, los presentes fueron invitados a recrear sus movimientos de aquella noche. La señorita Stone tomó la palabra primero, caminando con un aire casi teatral por el corredor que comunicaba con la sala de música. Según sus palabras, había ido a buscar un chal olvidado y regresado sin ver a nadie. Poirot la observó con atención, los ojos semicerrados como si midiera con un compás invisible la precisión de sus pasos. Cuando ella concluyó, él indicó el reloj. ¿Está segura de que fue exactamente en ese momento? Por supuesto, monsieur. El señor Northwood fue el siguiente. Su relato coincidía con el de la víspera, hasta que sus pasos lo llevaron a una esquina del salón que, según él, no había pisado. Poirot no lo corrigió, simplemente lo miró, inclinando apenas la cabeza. Curioso, murmuró a mi lado. Las sombras que proyectamos rara vez se parecen a nosotros, especialmente cuando intentamos esconder algo. Yo no comprendía del todo lo que Poirot buscaba, pero era evidente que, al caminar el relato, los hechos ya no seguían el mismo compás. Algo, o alguien, desentonaba. Al repetir la posición de puertas, lámparas y cristales, Poirot demuestra que el sonido de los vidrios rotos solo pudo escucharse con la puerta entreabierta. Poirot pidió entonces que colocáramos de nuevo el jarrón junto al espejo del vestíbulo, cuidadosamente envuelto para la ocasión. Uno de los jardineros se encargó de simular la caída con una pieza idéntica de vidrio roto. El sonido fue sordo, casi apagado. «Ahora con la puerta cerrada», ordenó Poirot. El efecto fue aún más tenue, apenas un eco apagado. «Y ahora», dijo, señalándome. «Hastings, abra usted la puerta solo unos centímetros». Obedecí. El jardinero dejó caer los fragmentos. Esta vez, el tintineo atravesó el corredor como una campanilla nerviosa. «Mes amis», dijo Poirot con serenidad. «Esto nos dice algo importante. Quien afirmó oír el jarrón romperse, solo pudo hacerlo si la puerta estaba entreabierta». Todos guardaron silencio. Recuerdo especialmente el rostro del doctor Arkwright, súbitamente pálido, como si esa revelación invisible lo hubiera desnudado. ¿Y no dijo él que la puerta estaba cerrada? Susurré a Poirot. Sí, mon ami. Y eso, para mí, suena más fuerte que cualquier cristal roto. La reconstrucción revela que el corredor tenía suficiente luz para distinguir siluetas, lo que invalida la versión del doctor sobre no haber visto a nadie. La penumbra del pasillo había sido un punto de ambigüedad constante. Varios invitados, entre ellos el doctor Arkwright, insistieron en que la noche del incidente apenas se distinguía nada. Pero Poirot, meticuloso como siempre, mandó encender la misma lámpara de pared que, según la ama de llaves, se dejaba encendida cada noche por precaución. «Póngase usted allí, Hastings», me indicó. «Camine lentamente hasta la esquina y deténgase cuando crea que su figura ya no es visible». Así lo hice. Apenas había avanzado unos pasos cuando varias voces coincidieron. «Todavía se le ve perfectamente». Poirot asintió con suavidad, sin una palabra de reproche. «¿Y usted, doctor, pasó por este mismo pasillo aquella noche?» «Sí», respondió Arkwright con visible incomodidad. «Y, sin embargo, no vio a nadie». La afirmación quedó suspendida en el aire como una hoja que no se atreve a caer. Poirot no añadió más. No era su estilo presionar de inmediato. Prefería, como bien sabía yo, dejar que las contradicciones se cocieran a fuego lento, hasta que el culpable se sirviera solo. Poirot señala que uno de los retratos fue desplazado levemente antes del incidente, alterando la línea de visión de un espejo frente a él. En un momento que pareció casi ajeno a la escena, Poirot se detuvo frente al retrato del coronel Wetherall, colgado entre dos columnas del salón. Nadie le prestó atención al principio, hasta que él pronunció una pregunta aparentemente trivial. «¿Quién movió este cuadro?» La señora Reed se acercó con gesto preocupado. «¿Moverlo?»,
No creo que nadie lo haya tocado. Poirot sonrió, con ese aire suyo de quien ya conoce la respuesta. Y sin embargo, mire usted la marca en la pared. El marco estaba unos centímetros más a la izquierda. La señora Reed se llevó la mano al pecho, sorprendida. Poirot entonces alzó el dedo, señalando el espejo ovalado que colgaba justo enfrente. Con el retrato en su posición original, el espejo no habría reflejado esta parte del pasillo. Pero al moverlo, voilà, la línea de visión cambia. ¿Y eso qué significa?, pregunté en voz baja. Poirot se volvió hacia mí, satisfecho. Que alguien quiso que se viera, o que no se viera. Cierto movimiento, a cierta hora. Manipular un espejo es manipular el tiempo, mon ami. No supe qué responder. Por primera vez, sentí que la galería de Cliffview no solo guardaba retratos, sino trampas ópticas cuidadosamente calculadas. Mientras Poirot conecta silenciosamente las incongruencias, la señorita Stone rompe su compostura y deja escapar una frase que lo cambia todo. Mientras Poirot enlazaba las observaciones con su característico ritmo pausado, el ambiente en el salón se volvió cada vez más denso. Nadie hablaba, pero todos respiraban como si esperaran una sentencia. Yo, por mi parte, no sabía si admirar la precisión de mi amigo o temer el momento en que daría su golpe maestro. Poirot hablaba de pasos, reflejos, sonidos y gestos. Nada directo, nada concluyente, solo detalles. Pero era precisamente esa acumulación la que iba construyendo un muro invisible alrededor de los presentes. El ruido del cristal, la línea del espejo, la luz del pasillo, son pequeñas verdades, pero juntas forman un retrato más fiel que cualquiera de los que cuelgan en estas paredes, dijo con voz tranquila. La señorita Stone, hasta entonces firme como una institutriz en un internado suizo, soltó de pronto un suspiro que no supo disimular. «¡No fue culpa suya!», exclamó de pronto, con un temblor casi infantil en la voz. El silencio que siguió fue absoluto. Poirot no se inmutó. «Perdóneme, mademoiselle». La dama bajó la cabeza, con las mejillas enrojecidas. «Me refiero a... bueno, a que Daphne no debió estar allí. Nadie sabía que ella volvería antes». Poirot la observó largamente, sin juicio, pero con atención. «No todos los errores son de quien actúa, señorita Stone. A veces, lo verdaderamente revelador es quien sabía que habría testigos». Y con eso, retrocedió un paso, como si ya no fuera necesario añadir nada más. Poirot reúne a todos en el salón principal, bajo la luz del atardecer, dispuesto a desplegar el delicado tejido de verdades ocultas. Era ya el final de la tarde, cuando Poirot, con una voz más solemne que de costumbre, pidió que nos reuniéramos en el salón principal. El sol entraba oblicuo por las ventanas altas, y esa luz dorada, tan propia de las casas antiguas, parecía acariciar los muebles con un respeto casi religioso. Nadie hablaba. Los pasos resonaban contenidos sobre la alfombra, como si todos supiéramos, sin admitirlo, que algo irrevocable estaba a punto de decirse. Poirot había dispuesto las sillas en un semicírculo frente a la chimenea, donde permanecía de pie con su impecable traje gris claro y las manos cruzadas a la espalda. Me llamó la atención que no se sentara. Poirot nunca se sentaba cuando el momento era definitivo. «Mes amis», comenzó, con voz suave pero nítida. «Les agradezco su presencia. No les he reunido por cortesía ni por capricho, sino porque la verdad, como el atardecer, no espera». Hubo un leve murmullo, apenas un roce de telas. Poirot se volvió levemente hacia el gran espejo del salón, cuyas grietas todavía relucían como heridas mal cerradas. «Todo crimen es una narración mal contada. Hoy vamos a reescribir la historia, no con suposiciones, sino con orden, con lógica y con justicia». Y al decir eso, supe que algo que creíamos saber estaba a punto de cambiar para siempre.
El detective demuestra que la escena del espejo roto fue cuidadosamente construida para simular desesperación, cuando en realidad ocultaba un intento de asesinato. Poirot se acercó al espejo como un sacerdote a su altar, sin dramatismo, pero con una reverencia que imponía silencio. Sus dedos tocaron el borde astillado con suma delicadeza. «Este espejo», dijo, «no fue víctima del azar. Fue testigo y fue actor». Se volvió hacia los presentes, cuya atención oscilaba entre incomodidad y ansiedad. Desde el principio se habló de desesperación, de un impulso trágico. Pero permítanme recordarles algo. Quien se rompe frente a un espejo no lo hace de espaldas a él. Nadie respondió. Poirot continuó. La silla estaba desplazada hacia la izquierda. La lámpara volcó hacia el lado opuesto, y el ángulo de impacto sobre el cristal no corresponde a alguien que se derrumba con desesperación, sino a una caída provocada. Yo, que había observado la escena con ojos menos expertos, no había advertido tales detalles, pero en la voz de Poirot no había lugar para la duda. Además, añadió, el vidrio que faltaba fue retirado. No hallamos todos los fragmentos. ¿Por qué? Silencio. Porque quien rompió el espejo quiso controlar no solo la imagen, sino también la versión del hecho. Nos ofreció un escenario de sufrimiento, para ocultar una intención más oscura, un asesinato cuidadosamente simulado. Poirot guardó un instante de pausa. Pero lo más revelador no fue el espejo. Fue quien supo desde el primer momento lo que reflejaba, aunque no debería haberlo visto. Y al decir esto, sus ojos se detuvieron con lentitud sobre la figura de la señorita Stone. Poirot hilvana las pruebas materiales, la llave oculta, la huella en el marco, el reloj detenido y la nota manipulada. Los detalles, mes a mes, prosiguió Poirot con su tono más preciso. Son las notas de la sinfonía que otros intentan desafinar. Tomemos, por ejemplo, la llave. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en paño blanco. Esta llave no fue hallada con el resto. Estaba escondida en el doble fondo de un costurero. ¿Por qué esconderla si era inocua? Se detuvo, dejó que la pregunta se asentara. Porque era la única que abría la vitrina donde se guardaba el veneno. Un veneno que, como sabemos, fue retirado y luego devuelto. Poirot caminó unos pasos, como si hilara el pensamiento con el espacio. Luego tenemos la huella, una sola, sobre el marco del espejo, no en el cristal, sino en la madera. Una huella que demuestra que alguien sostuvo el marco para no romperse contra él, sino para dirigir el impacto. Todos miramos hacia el espejo con renovada inquietud. Y finalmente, el reloj, detenido a las 7:42, demasiado exacto, demasiado conveniente. Si el golpe fue accidental, ¿por qué manipular la hora? Poirot hizo una pausa, casi afectuosa. Y no olvidemos la nota, escrita con pulso tembloroso, pero en tinta aún fresca media hora después. El tiempo no miente, solo lo hacen los culpables. El lienzo pintado por Basil Northwood no era solo arte, era el rastro de un secreto insoportable que vinculaba a Daphne con el pasado más íntimo del asesino. Mientras la penumbra crecía suavemente en el salón, Poirot se aproximó al caballete cubierto por una sábana de lino blanco. Lo hizo con la parsimonia de quien va a desvelar una herida antigua, no una simple obra pictórica. Yo, que había visto el cuadro solo de refilón, no comprendía por qué Basil Northwood parecía contener el aliento. Poirot retiró la tela con un gesto firme pero respetuoso. «Voilà», dijo, «el retrato que no debía existir». El rostro que emergió del lienzo era joven, delicado, con los ojos grandes de Daphne. Pero no era Daphne, o al menos no en el sentido habitual. La figura representada era otra joven, casi idéntica, vestida con ropas de otro tiempo. Poirot nos miró con gravedad. Esta muchacha fue pintada hace 20 años. Su nombre era Clarissa. Fue la esposa de Monsieur Northwood y madre,
aunque él nunca quiso admitirlo. Un murmullo recorrió el salón como un soplo entre estatuas. Daphne, sentada al fondo, bajó la cabeza sin sorpresa. «La semejanza no es casual», prosiguió Poirot. «Monsieur Northwood pintó el mismo rostro 2 veces, porque la sangre no se niega ni con pinceladas ni con silencio». Basil apartó la vista. Su expresión era la de un hombre cercado por su propia obra. Poirot, mientras tanto, cerró los dedos sobre el borde del marco con una delicadeza inesperada. No era un retrato, era una confesión involuntaria, y como tal, debía desaparecer. Poirot revela que Daphne era la hija ilegítima de la difunta esposa del pintor, y que él, consumido por el escándalo y el odio, decidió silenciarla. «Permítanme contarles», dijo Poirot, con voz más grave que nunca, «lo que Monsieur Northwood nunca quiso pintar, la verdad. Todos conteníamos la respiración, menos Basil, cuya rigidez era la de una figura tallada en hielo. Clarissa, su esposa, tuvo una hija antes de su matrimonio, una niña que ocultó al mundo por temor y por vergüenza. Esa niña era Daphne. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso las paredes esperaran entender. Cuando Clarissa murió, prosiguió Poirot, Monsieur Northwood descubrió la existencia del pasado que ella le había ocultado, y lo que pudo haber sido un acto de compasión se tornó en ira. La presencia de Daphne era, para él, una ofensa viva, un recordatorio constante de lo que no podía perdonar. Vi a Daphne estremecerse, y supe que no era solo por el aire fresco del atardecer. Poirot avanzó un paso, medido y firme. El crimen no nació de la codicia, ni del miedo. Nació de la vanidad herida. Monsieur Northwood no soportaba compartir el legado de su nombre, su obra, con alguien a quien consideraba ilegítima, aunque la sangre lo desmintiera cada vez que la miraba. Entonces comprendí. No fue solo un intento de asesinato, fue un acto de negación absoluta, como si, borrando a Daphne, pudiera también borrar la traición de Clarissa, y en el rostro de Basil Northwood vi por fin la grieta, la misma que el espejo roto había intentado ocultar. Basil se derrumba ante la lógica irrefutable de Poirot, mientras Daphne, aún débil, asiste a la revelación de su propio origen con contenida tristeza. Lo que siguió fue, para mí, uno de los momentos más extraños y silenciosamente devastadores que haya presenciado. Poirot no levantó la voz, no acusó, no dramatizó, simplemente expuso, como un jardinero que arranca las raíces podridas, cada gesto, cada prueba, cada omisión. Y entonces, Basil Northwood, el hombre de los trazos firmes y del control férreo, se sentó lentamente, como si algo invisible le hubiese vencido. Se cubrió el rostro con las manos, pero no lloró. Los verdaderos orgullosos no lloran en público, se apagan. «Yo no pedí nacer», susurró Daphne desde su rincón, con una voz suave pero entera. Sus palabras no eran reproche, ni defensa. Eran una verdad desnuda, imposible de contradecir. Poirot se inclinó hacia ella, no con compasión, sino con respeto. «Mademoiselle ha demostrado una fortaleza que Monsieur Northwood no pudo encontrar en sí mismo. Nadie aplaudió, nadie suspiró. Era uno de esos instantes en los que la verdad impone su propio silencio». Daphne alzó la vista y por primera vez sostuvo la mirada del hombre que quiso negarla. En sus ojos no había odio, solo la tristeza serena de quien ya ha perdido todo. Y, sin embargo, sigue en pie. Y en esa mirada contenida, comprendí que el crimen había fracasado no por falta de astucia, sino por exceso de humanidad. Poirot se aleja unos pasos hacia la ventana y con la vista en el horizonte, deja escapar una de sus frases más suaves y terribles. «No todos los espejos devuelven la verdad, algunos devuelven el miedo». Poirot caminó hacia la ventana sin decir palabra,
como si necesitara distancia del dolor humano que acababa de diseccionar. El mar estaba, inmóvil, plano como un recuerdo ya aceptado. Las últimas luces del día parecían suspenderse sobre las aguas, sin decidirse aún entre el oro y la sombra. Se detuvo con las manos a la espalda. El perfil de su cabeza, recortado contra el cristal, parecía más pequeño, más antiguo. «No todos los espejos devuelven la verdad», dijo al fin, sin volverse. «Algunos devuelven el miedo». Sus palabras cayeron suaves, pero con el peso de algo irrefutable. Comprendí, entonces, que no hablaba solo del espejo roto, ni del retrato, ni del crimen. Hablaba del alma humana, de aquello que evitamos mirar cuando la luz es demasiado clara. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente triste por un culpable. Daphne abandona Cliffview Hall con un equipaje discreto y una nueva identidad silenciosamente asumida. El amanecer sobre los acantilados tenía un color distinto aquel día, ni luminoso ni triste, sino simplemente inevitable. Recuerdo haber visto desde la ventana cómo la señorita Daphne Winters, aunque ya no era realmente una Winters, descendía lentamente la escalinata principal. Llevaba un sencillo abrigo gris y un pequeño equipaje de cuero, el mismo con el que había llegado. Nadie la acompañaba, nadie la despedía. Poirot la observó en silencio, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Su expresión era de una cortesía inmóvil, pero en sus ojos brillaba una melancolía que nunca le había visto antes. «¿No va a decirle adiós?», pregunté, casi sin querer. «No, mon ami», respondió con suavidad. «Hay adioses que se pronuncian solo con el respeto del silencio. La señorita Daphne no necesita palabras. Necesita empezar a existir». La figura de la joven se fue perdiendo entre la niebla, hasta que el carruaje dobló el recodo del camino y desapareció. El viento, proveniente del mar, trajo un último susurro entre los árboles, como un eco de todo lo que allí había ocurrido. «Cliffview Hall», murmuré, «no volverá a ser el mismo lugar». «Ningún lugar lo es», replicó Poirot con un leve encogimiento de hombros. «Una vez que ha visto su propio reflejo», y durante un instante creí oír el lejano sonido de un cristal al quebrarse. Poirot y yo regresamos a Londres en tren mientras él repasa el caso con su habitual compostura, y una sombra en la mirada. El tren partió puntualmente, y durante los primeros minutos solo se escuchó el golpeteo rítmico de las ruedas contra los rieles. Poirot, instalado frente a mí en el vagón de primera clase, miraba por la ventanilla con aire pensativo. Su maletín de cuero reposaba a su lado, perfectamente cerrado, como si contuviera no solo documentos, sino también los secretos del alma humana. «Ha sido un caso triste, Hastings», dijo finalmente. «No por su complejidad, sino por su sencillez. La vanidad y el miedo hacen un trabajo mucho más eficaz que el veneno». «Y sin embargo», repliqué, «la justicia se ha hecho». Poirot sonrió débilmente. «La justicia, oui, pero no la paz. El corazón, mon ami, no entiende de veredictos». Guardamos silencio un largo rato. La campiña pasaba veloz, con sus praderas desiertas y árboles sin hojas. Poirot cerró los ojos y me pareció que dormía, pero sus labios murmuraron apenas. «Ningún espejo se rompe sin mostrar primero lo que uno teme ver». No quise interrumpirlo. Afuera, el paisaje parecía alejarse también de sus propios recuerdos. Reflexiono sobre aquel espejo roto, no como objeto del crimen, sino como imagen del alma fragmentada de la joven. Durante el viaje, no pude apartar de mi mente la imagen del espejo roto, aquellos fragmentos dispersos que, a la luz del amanecer, reflejaban retazos del rostro de Daphne y de todos nosotros. Comprendí que no era solo una prueba material, sino una metáfora inevitable. El espejo había revelado más que la verdad de un crimen. Había mostrado la imposibilidad de vivir sin enfrentarse a uno mismo. Daphne no intentó destruir su imagen por desesperación,
sino por no saber quién era realmente. El espejo se rompió porque no pudo soportar dos verdades al mismo tiempo, la del pasado y la del presente. Poirot solía decir que cada crimen tiene una raíz psicológica, y ahora lo entendía mejor que nunca. El verdadero misterio no era quien intentó matar a la joven, sino quien quiso matar la parte de sí mismo que no podía reconocer. Cuando el tren se detuvo un instante en una estación menor, miré mi propio reflejo en el vidrio del vagón. Por un momento creí ver dos rostros, el mío y el de un hombre que, como Daphne, también había aprendido algo del miedo a la verdad. Poirot sugiere que el crimen no siempre nace del odio. A veces nace del miedo a ver lo que uno no puede aceptar en sí mismo. Al caer la tarde, mientras el tren se acercaba a Londres, Poirot volvió a hablar, sin apartar la vista del horizonte. Hastings, dijo con tono casi paternal, recuerde esto, los hombres cometen crímenes, oui, pero antes cometen algo peor, se mienten. El odio es solo una forma del miedo. ¿Y el miedo? Ah, ese es el verdadero asesino. No supe qué responder. Poirot acomodó su corbata, satisfecho de haber puesto las palabras en su sitio, como quien ordena una biblioteca. El señor Northwood no mató solo por orgullo, continuó, sino porque no soportaba el rostro que el pasado le devolvía. Todos tenemos un espejo, mon ami. Algunos lo limpian cada mañana, otros lo rompen. La locomotora silbó a lo lejos, y en aquel sonido, casi poético, sentí que la verdad, como el reflejo, siempre tiene un precio. La vanidad puede mentir al mundo, pero nunca engaña al reflejo cuando nadie más mira. El tren llegó a Londres bajo una lluvia fina, persistente, que borraba los contornos de las cosas. Poirot descendió primero, impecable como siempre, y se detuvo un instante en el andén, mirando su propio reflejo en el cristal de una lámpara. La vanidad puede mentir al mundo, dijo en voz baja, pero nunca engaña al reflejo cuando nadie más mira. Luego se alejó, pequeño, preciso, con el bastón en la mano y el paso sereno. Y mientras lo seguía entre la multitud, comprendí que, detrás de cada crimen resuelto, quedaba siempre un misterio mayor, el del alma humana. A veces, el mayor silencio no nace del crimen, sino del miedo a ser visto tal como uno es, porque hay verdades tan íntimas, tan crudas, que el alma prefiere sepultar antes que revelar. Y aún así, la verdad, como la marea, siempre encuentra el modo de volver. ¿Y tú? ¿Crees que enfrentarse a la verdad es más difícil que descubrir un crimen? Si esta historia te ha hecho pensar, deja tu comentario, comparte el misterio y suscríbete para no perderte el próximo enigma.